Buenos días a todos compañeros, doctores. El día de hoy nos acompaña la doctora Ivonne Mejía Caballero, quien es egresada y actual miembro del Grupo de Ingeniería de Superficies como especialista en evaluaciones de corrosión. La doctora es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1, cuenta con 11 publicaciones, 94 citaciones. Y el día de hoy la doctora pues, nos acompaña aquí para compartirnos un tema titulado Estimación de parámetros electroquímicos mediante la técnica de polarización potenciodinámica. Doctora, le damos la bienvenida, le agradecemos mucho su presencia y el foro es todo suyo. Muchas gracias Mauricio. Comparto mi pantalla. Hola chicos, pues en realidad este webinar lo preparé de manera que estuviera orientado para estimar los parámetros electroquímicos mediante esta técnica que se llama polarización potenciodinámica. Los parámetros electroquímicos que vamos a determinar con datos experimentales, que más adelante les hablaré de estos datos experimentales, de qué material fue el que se evaluó. Vamos a determinar algunos parámetros como la densidad de corriente de corrosión, la resistencia a la polarización, las pendientes anódica y catódica y el potencial de corrosión. Son los parámetros que pretendemos determinar. Y bueno, antes de irnos a la parte de estimar estos parámetros, quisiera profundizar un poquito en lo que es los conceptos básicos, lo que es un sistema electroquímico y cómo está conformado, y qué es lo que sucede en cada parte de este sistema, ¿no? Bueno, entonces recordemos que tenemos un conductor electrónico que va a ser el material que nosotros vamos a exponer en la solución, cualquier material, ya sea con algún recubrimiento o sin recubrimiento incluso, ¿no? Vamos a tener un material que vamos a exponer en un electrolito, puede ser cualquier electrolito, de manera que se muevan los iones, claro está, de manera que haya un movimiento de iones. Más adelante les vamos a ver el ejemplo con el electrolito con el que hicimos este ejemplo. Y bueno, el conductor electrónico va a ser nuestro material, va a ser nuestro electrodo de trabajo, el cual va a estar inmerso en una solución, en un electrolito. Y bueno, de este material, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, recuerden que la carga va a ser transportada por los cationes, o sea, en el material vamos a tener una pérdida de electrones. Mientras que en el conductor iónico, que es el electrolito o la solución en la que va a estar expuesta este material, aquí la carga va a ser transportada por el movimiento de los aniones. Los electrones que se desprendan de este material van a ser tomados por el electrolito. Entonces, aquí en esta parte del material se van a dar todos los procesos de oxidación y en el electrolito los de reducción. Hay una parte muy importante y se considera muy importante porque es donde se lleva a cabo todo esto, la transferencia de electrones, ya sea la liberación o absorción de estos electrones, y es en la interfase electroquímica en donde se llevan a cabo todos estos procesos que les acabo de mencionar. Y bueno, como les comentaba, ¿no? Vamos a tener el metal que al cambiar de estado de oxidación, pues bueno, el metal se va a oxidar cambiando de un estado de oxidación más bajo a uno más alto. Estos electrones que se van a liberar en esta semirreacción anódica van a tomarse en la semirreacción catódica. Estos mismos electrones que se liberan van a ser consumidos por la semirreacción catódica y finalmente ambas semirreacciones van a dar como resultado una reacción redox, que se le llama una reacción general, ¿no? En donde están involucradas tanto las reacciones anódica como catódica. Y bueno, antes de realizar las pruebas de polarización potenciodinámica, es importante que consideremos que hay que realizar pruebas de potencial de circuito abierto.
¿Qué va a pasar en estas pruebas de potencial de circuito abierto? En realidad, se va a monitorear el material en la solución sin que se aplique alguna perturbación al sistema. Simplemente se va a monitorear y se va a graficar el potencial con respecto al tiempo. ¿Qué tiempo? Bueno, eso va a depender del material inmerso en el electrolito. No se le va a aplicar ningún potencial, va a ser nada más el monitoreo de la estabilización de este potencial y, bueno, el electrodo, en este caso el electrodo de trabajo, no se va a polarizar. Es por eso que no obtenemos aquí, se puede observar, este es un gráfico de un electrodo no polarizado, en donde no tenemos una respuesta en corriente. Es lo que vamos a hacer aquí a la hora de analizar el potencial de circuito abierto. Y bueno, ¿cómo podemos saber que hicimos bien una prueba de potencial de circuito abierto? Aquí yo les pongo dos ejemplos, uno correcto y uno incorrecto. Porque, bueno, el caso es cómo saber que la prueba que ustedes están realizando está bien. Yo aquí les puse un ejemplo. El incorrecto, por ejemplo, es esta gráfica en la que, pues, si en realidad si hacemos la prueba de polarización después de hacer el potencial de circuito abierto, obtengan esta gráfica roja y digan, bueno, pues es que los puntos que yo estoy graficando aquí se ven bien, ¿no? Pareciera que la prueba se realizó bien. Sin embargo, cuando observamos el potencial de circuito abierto, aquí nada más observa que no se ha estabilizado en realidad el potencial y le hace falta un poco más de tiempo para que llegue a esta estabilización, como en este caso. En este gráfico que muestro en este ejemplo, aquí sí se ve que se estabiliza el potencial. Por ejemplo, yo aquí lo marqué un poquito más corrido hacia potenciales más positivos de 1.09 volts. Aquí se ve, y cómo saber, o la pregunta de ustedes quizás sería, ¿cómo saber que sí se estabilizó? O sea, sí se observa que se estabilizó, pero bueno, a lo mejor ustedes ya los datos experimentales, de los últimos datos deben de ver datos repetidos, por ejemplo, a lo mejor unos 5 datos al menos que se repitan en el mismo potencial. Quiere decir que entonces ya llegó a estabilizarse el material, mientras que en este gráfico hay datos diferentes para los últimos datos de su prueba, quizá del potencial de circuito abierto. Esto quiere decir que no está estabilizado el potencial, mientras que en este sí, tienen al menos unos 5 o 6 datos que se repiten en el mismo potencial. Y bueno, si ustedes realizan la prueba de polarización en un potencial que no lo sea, el potencial de equilibrio que ustedes tengan a partir de, y que hagan, que realicen o estimen los parámetros electroquímicos a partir de estos potenciales, si lo hacen a partir de ese potencial, pues lo harán mal, ¿no? Estará más corrido hacia potenciales más positivos, siendo que el potencial debe de estar más estable y la gráfica que correspondería a ese potencial debería de estar muy cercano a 1.09 volts. Entonces, bueno, es importante que dejen que se estabilice el potencial. Una vez estabilizado el potencial, ya se puede proceder a hacer la prueba de polarización potenciodinámica. ¿Por qué potenciodinámica? Bueno, aquí recordemos que es un potencial, no es un pulso de potencial. Si fuera solamente un pulso de potencial que se le aplicara al sistema, sería una prueba de polarización potenciostática. Sin embargo, aquí se va a analizar un rango de potencial y se va a observar la respuesta en corriente. Como es un rango de potencial, por eso es que se llama potenciodinámica. Y bueno, para realizar estas pruebas es importante que se basen en alguna norma, ¿no? Por ejemplo, esta es la norma en la que se basan algunas pruebas tanto de polarización potenciodinámica como de espectroscopía de impedancia electroquímica. En esta prueba, en esta norma se pueden basar para realizar pruebas que estén bajo esta norma, ¿no? Y que estén realizadas de manera correcta. Y bueno, les comento que
si ustedes grafican los datos experimentales de esta prueba, ya considerando el rango de potencial, en lo cual lo van a hacer, definiendo el potencial de equilibrio alrededor que van a ampliar este potencial, que van a hacer la prueba las pruebas de polarización potenciodinámica, considerando esto, bueno, podemos graficar los datos experimentales de esta manera, teniendo una gráfica en donde tengamos el potencial contra el logaritmo de la corriente. Si lo graficamos de esta manera, bueno, pues vamos a observar los datos experimentales de esta manera. ¿Y qué parámetros electroquímicos podemos determinar a partir de estos datos experimentales y bajo esta norma? Bueno, pues los que podríamos obtener, como les comentaba, es la densidad de corriente de corrosión, el potencial de corrosión, la pendiente anódica y la pendiente catódica. Una vez que son realizados todos estos parámetros, o que son estimados estos parámetros, en realidad se van a cruzar todos en este punto. En este punto vamos a obtener lo que es la corriente de corrosión, aquí en este punto, el potencial de corrosión, que es diferente al potencial de equilibrio, es importante saberlo, y las dos pendientes, anódica y la pendiente catódica. Todo se va a cruzar en este punto. Y todo va a corresponder a un punto en donde todos estos tengan algún punto en común, ¿no? Y bueno, teniendo los datos experimentales, después de que nos basemos en la norma, dándole cierta velocidad de escaneo a la prueba, también considerando el potencial en el que vamos a hacer la prueba para obtener la respuesta en corriente, pues vamos a tener de las pruebas experimentales lo que es la corriente y potencial experimentalmente, ¿no? De alguna prueba. Si nosotros graficamos la corriente y el potencial, o el sobrepotencial más bien, lo vamos a ver más adelante que es el sobrepotencial, si graficamos estos datos experimentales, tenemos potencial y corriente, porque son los datos que nosotros obtenemos al realizar la prueba de polarización potenciodinámica. Entonces, ¿cuál es? Observando la ley de Ohm, y claro, esto es basado en esta norma para obtener la resistencia a la polarización. Si observamos la ley de Ohm, ¿qué dice? Bueno, el voltaje es igual a resistencia por intensidad. La intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Pero tenemos los datos experimentales de voltaje y corriente. ¿Qué es lo único? ¿Cuál podría ser nuestra incógnita en este caso? Pues la resistencia, ¿no? Porque no sabemos el dato de la resistencia. Tenemos el dato experimental del voltaje y tenemos el dato experimental de la corriente. Aunque los electroquímicos les encanta, bueno, les gusta decir potencial, ¿eh? Me voy a referir no como voltaje, sino como potencial. Entonces tenemos el potencial y tenemos la corriente. ¿Qué podemos obtener? La resistencia. ¿Y cómo la podríamos obtener? Bueno, pues si podemos observar la pendiente de la recta, recordemos, son las ordenadas entre las abscisas, ¿no? Los datos de Y entre los datos de X. Entonces, si graficamos de esta manera, Y debería de ser el voltaje y X debería de ser el potencial, ¿no? Perdón, el potencial en Y la corriente en X. Entonces, si graficamos de esta manera potencial en Y y la corriente en X, vamos a obtener la resistencia directamente al hacer una regresión lineal de estos datos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si yo lo grafico de manera diferente? Bueno, se puede graficar, ¿qué pasa? Se obtienen los datos directamente si se grafica de esta manera, pero bueno, yo los quiero graficar los datos del sobrepotencial en X y la densidad de corriente en Y. Bueno, pues simplemente la pendiente que obtengan aquí, la resistencia, el dato de la pendiente va a ser igual a 1 entre la resistencia a la polarización. Entonces, en realidad, la resistencia a la polarización va a ser igual a 1 entre la pendiente que obtengan. Ya sea que lo grafiquen de esta manera en donde tengan polarización, el dato de sobrepotencial y la densidad de corriente, o la densidad de corriente y el dato del sobrepotencial.
Les vuelvo a repetir. Si lo grafican de esta manera, van a obtener directamente la resistencia a la polarización. Si lo grafican de esta manera, bueno, pues la resistencia a la polarización será igual a el inverso de la pendiente. Me pueden interrumpir si es que tienen alguna duda. Y bueno, ¿cómo obtenemos estos datos o a partir de qué, cómo nos basamos para estimar los parámetros electroquímicos? Bueno, aquí estos datos los podemos obtener a partir de la ecuación de Bottler-Volmer. Estos datos de la densidad de corriente de corrosión más bien, ¿no? Que es un dato que no es como tan fácil de estimar, ¿no? Entonces, aquí si observamos, tenemos una curva, o ¿qué es lo que nos dice la ecuación de Bottler-Volmer? En realidad describe la corriente eléctrica que pasa a través de un electrodo, considerando que la reacción anódica y catódica se dan en este mismo electrodo, en la superficie de este mismo electrodo. Si nosotros graficáramos la densidad de corriente contra el potencial, sin que sea el sobrepotencial, simplemente el potencial, vamos a tener un gráfico de esta manera. Y si observamos, a diferencia de cuando hacíamos las pruebas de potencial de circuito abierto, aquí se observa que al aplicar un potencial tenemos una respuesta en corriente. Ya no tenemos la corriente en este punto, como lo observábamos en el potencial de circuito abierto. Más bien ya estamos teniendo una respuesta en corriente acá a todo el barrido del potencial que nosotros le dimos como inicio en nuestra prueba, ¿no? Entonces se observa que este electrodo ya está polarizado. Y esta ecuación lo que nos dice es que vamos a tener una corriente, que esa corriente va a depender de dos curvas exponenciales, ¿no? Una que va a ser una curva asintótica que va a corresponder a los datos de la rama anódica y una curva asintótica de los datos de la rama catódica, ¿no? Entonces, aquí en esta parte se van a llevar los procesos de oxidación, como les mencionaba anteriormente, y aquí los procesos de reducción. Entonces, esta expresión nos indica estas dos ramas, ¿no? La de la rama anódica y la rama catódica. Hay algunos parámetros por ahí que son constantes, como por ejemplo el número de electrones transferidos, la constante de Faraday, la constante universal de los gases, la temperatura a la cual se está realizando el experimento, la densidad de corriente de intercambio, que es la densidad de corriente que hay entre la separación del punto cero a la asintótica anódica y del punto cero a la asintótica catódica. Esta es la corriente de intercambio y este dato que es el coeficiente de transferencia de carga. Y bueno, en realidad, si observamos este punto, si observamos lo que es la relación que hay entre la corriente y el potencial de esta curva o de este electrodo polarizado, podemos observar que hay una zona lineal, una relación lineal entre la corriente y el sobrepotencial, una pequeña zona lineal que en realidad es ahí, se consideran estos datos experimentales para determinar lo que es la densidad de corriente de corrosión y la resistencia a la polarización. Considerando que la corriente va a ser igual a la densidad de corriente de intercambio que hay, pero de manera total, considerando el intercambio, la densidad de corriente de intercambio anódica y catódica, que va a ser J0, y por la constante de Faraday, por el número de electrones transferidos, por el sobrepotencial entre la constante de los gases y la temperatura. En realidad, si consideramos esta ecuación, sería nada más considerando la zona lineal de esta curva de polarización, que en realidad es parte de esta ecuación de Bottler-Volmer, pero en esta zona lineal. Entonces, como les comentaba, ¿no?
tenemos estas dos corrientes de intercambio que en realidad de manera total va a ser nuestra densidad de corriente total, que le podemos llamar nuestra corriente de corrosión o densidad de corriente de corrosión. Aquí lo manejamos como corriente de corrosión. ¿Por qué a veces diré corriente de corrosión o densidad de corriente de corrosión? Recuerden que los datos experimentales que obtenemos al realizar las pruebas de polarización potenciodinámica vamos a obtener potencial y corriente, simplemente potencial y corriente, potencial en volts y corriente en amperes. Pero, ¿qué pasa si yo quiero pasar de esta corriente a una densidad de corriente? Bueno, pues nada más tendría que dividirlo entre el área en la que está expuesta mi electrodo, en el electrolito. Bueno, entonces es lo mismo. Puede ser densidad de corriente de corrosión o corriente de corrosión. En este caso lo manejé como corriente de corrosión porque todo está en función de la corriente, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Esta es la ecuación de Bottler-Volmer considerando la zona lineal en la que estamos observando la pequeña zona lineal de esta curva de polarización. Entonces, aquí haciéndole un poquito más pequeña esta expresión, pues bueno, el potencial sería, el potencial menos el potencial de equilibrio en realidad sería nuestro sobrepotencial. Aquí está esta misma expresión. Y bueno, ¿cómo podemos obtener estos datos, esta estimación de parámetros electroquímicos a partir de los datos experimentales? Bueno, si nosotros graficamos, como les comentaba, de esta curva de polarización que obtenemos, si graficamos cierto número de datos en nuestra zona lineal, y graficamos la densidad de corriente con respecto al potencial, pues vamos a tener, como les vuelvo a repetir, unos datos en una zona lineal, ¿no? Se puede observar, ¿no? Y bueno, ¿cómo puedo obtener la densidad de corriente de corrosión si ya tengo estos datos de densidad de corriente y de sobrepotencial? Bueno, pues nada más hay que observar esta ecuación que es que es derivada de la ecuación de Bottler-Volmer general. Si observamos, tenemos que la densidad de corriente es igual a la densidad de corriente de intercambio total, o J-core, si podemos observarlo así, por por estos valores que son el número de electrones transferidos, la constante de Faraday, la constante universal de los gases y la temperatura, por el sobrepotencial. Si observamos, tenemos que el número de electrones transferidos es una constante, ¿no? Es un dato que nosotros debemos de tener, ¿no? El número de electrones transferidos depende del material que estemos exponiendo. Por ejemplo, si es hierro, entonces se transferirán 2 electrones, ¿no? La constante de Faraday, bueno, pues es una constante. Es este valor que estará dada en coulombs sobre mol. Y la constante universal de los gases, bueno, tiene este valor que debería de estar en Joule sobre mol por Kelvin. Y la temperatura que tendrá que estar dada en Kelvin. La temperatura es de las pruebas de corrosión. Las pruebas de corrosión, si se hicieron a temperatura ambiente, bueno, se tendrán que considerar la temperatura ambiente en Kelvin. Entonces, estos datos, si podemos observarlos, todos los conocemos, ¿no? Y en realidad tenemos los datos de la densidad de corriente y del sobrepotencial, porque son datos experimentales. Entonces, si se dan cuenta, esta misma expresión es esta. Esta tiene la forma de la ecuación de la recta, en donde los datos de Y es la densidad de corriente que tenemos aquí, y el sobrepotencial, pues, son los datos de las abscisas, que es los datos del sobrepotencial, ¿no? Entonces, esto podría ser nuestra pendiente, ¿no? Nuestra pendiente, viendo la forma de la ecuación de la recta, Y sería igual a MX más B. Esto sería la pendiente, nuestra componente en X y nuestra componente en Y. Entonces, si hacemos que J sea igual a M, entonces M va a ser igual a esto, ¿no? Que les comentaba, que es la pendiente, por el sobrepotencial.
Entonces, considerando que J0, como lo había mencionado aquí, que J0 va a ser nuestra densidad de corriente de corrosión, entonces, aquí considerando que J0 va a ser nuestra densidad de corriente de corrosión, entonces, despejando J0, vamos a tener esta expresión, que se deriva de la ecuación de Butler-Volmer. Y de manera experimental, considerando más bien los datos experimentales, podemos determinar la densidad de corriente de corrosión, porque aquí al hacer una regresión lineal vamos a obtener una pendiente, ¿sí? Una pendiente que es el único dato que tendríamos que ingresar aquí para obtener la densidad de corriente de corrosión, porque este dato de la constante universal lo conocemos, este dato de la temperatura es conocido, el dato del número de electrones transferidos es conocido y la constante de Faraday también es conocida. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Ok, continúo. Bueno, entonces, vuelvo a repetir. Es una manera de obtener estos datos, la estimación de estos datos, la densidad de corriente de corrosión y la resistencia a la polarización. A esto se le llama campo bajo. ¿Por qué campo bajo? Porque recuerden que es en una zona lineal. Campo bajo se le llama porque es una zona muy cercana al potencial de equilibrio. Si se dieron cuenta, bueno, la expresión de Butler-Volmer para determinar la densidad de corriente de corrosión y la resistencia a la polarización es en una zona muy cercana al potencial de equilibrio. Por eso se le llama campo bajo. Y cómo determinar los otros parámetros electroquímicos como las pendientes de Tafel. Bueno, pues una vez que se obtienen el dato de la resistencia a la polarización mediante la ley de Ohm que les mencionaba anteriormente, y ya obteniendo los valores de la densidad de corriente de corrosión, pues bueno, podemos proceder a obtener de esta ecuación. Tenemos aquí dos incógnitas. Yo lo hago de manera como experimental, ¿no? Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que lo observemos. Y bueno, yo obtener al mismo tiempo las pendientes anódica y catódica, ¿sí? Porque tenemos el dato ya por campo bajo de la densidad de corriente de corrosión y de la resistencia a la polarización. Entonces ya lo único que pudiéramos determinar de esta ecuación de Stern-Gary es la pendiente anódica y la pendiente catódica. Y bueno, los parámetros electroquímicos, les vuelvo a decir, mediante campo bajo vamos a obtener la resistencia a la polarización y la densidad de corriente de corrosión. Y por campo alto vamos a determinar el potencial de corrosión y la pendiente anódica y la pendiente catódica. Vamos, dejo de compartir para irme a un ejemplo. Ustedes me dicen cuando ya esté compartiendo. Voy a volver a compartir otro archivo. Un segundo. Me dicen cuando ya lo observen. Ya estamos viendo una hoja de Excel, doctora. Ok, muchas gracias. Y bueno, en realidad este webinar lo quise orientar para que pudieran ustedes determinar mediante este ejemplo los parámetros electroquímicos. Porque muchas veces lo explicamos de esta manera. Yo hasta aquí podría explicarles, ¿no? Que de esta manera se pueden obtener los parámetros electroquímicos. Sin embargo, bueno, hay que hacer algunas consideraciones para poder obtenerlos, ¿no? Entonces, yo quise hacer un ejemplo, quise incluir un ejemplo en este webinar de manera que pudiéramos graficar y observar y obtener la estimación de estos parámetros, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que les comentaba, ¿no? Así de manera muy rápida. En realidad esto no lo voy a ocupar, nada más quiero mostrarles que en realidad vamos a obtener unos parámetros. Unos parámetros
y para que observen la curva de polarización, simplemente, ¿no? Nada más para que observen la curva de polarización. La curva de polarización que les mencionaba, ¿no? Son unos datos que en los que se observa que hay una respuesta en corriente, ¿no? Los gráficos el gráfico que les mostraba de la ecuación de Butler-Volmer tiene una curva de polarización muy bonita, ¿no? Sin embargo, ya en la realidad, al realizar las pruebas experimentales, bueno, pues ya la curva no sale tan bonita, ¿no? Sin embargo, la estimación de los parámetros, si se hace de una manera correcta, pues bueno, se pueden obtener, ¿no? Estos datos nada más los quise graficar para que observaran la polarización del electrodo. Como les comentaba, vamos a graficar, todo lo puse en esta hoja para no estarme pasando a la presentación. Quise pasarme a esta hoja de Excel, aquí puse algunas cosas que consideré como necesarias. Recuerden que les comentaba que de este gráfico vamos a obtener algunos datos, ¿no? Quiero graficar este dato porque de esta manera vamos a observarlo. ¿Quién está en X? Bueno, pues el logaritmo de la corriente. Y en Y tenemos el sobrepotencial, ¿no? Entonces vamos a graficarlo de esa manera para obtener estos datos. Estos datos que estoy mostrando aquí son, les comento, de un material que fue borurado y que fue inmerso en una solución de Hahn, que simula los fluidos corporales. Los datos que obtuve los datos de corriente y potencial fueron realizados, o las pruebas de electroquímicas fueron realizadas a temperatura ambiente. Entonces, bueno, para proceder y graficar con respecto a este gráfico que les acabo de mostrar, pues bueno, lo que tenemos que hacer es obtener una corriente, la corriente en valor absoluto, el absoluto de la corriente. Y por acá vamos a hacer lo que es el logaritmo de la corriente, ¿no? ¿Recuerdan? En el eje X estaba el logaritmo de la corriente. Logaritmo de la corriente. Oh, me equivoqué. El logaritmo de la corriente. Para poder graficar estos datos, ¿no? Entonces, este es el logaritmo de I, ¿no? Ya lo tenemos. Y pues en realidad era el potencial con el logaritmo, ¿no? Entonces, en X vamos a tener la componente en X, los datos del logaritmo de la corriente, y en Y, los datos del sobrepotencial, ¿no? Bueno, aquí vamos a cambiar los datos porque no me lo graficó de la manera que yo quería. Vamos a poner en X. De hecho, los químicos grafican de esta manera, como observamos la gráfica, lo grafican de esta manera, pero los electroquímicos lo grafican diferente. Vamos a graficarlo como los electroquímicos, ¿no? Vamos a graficarlo como ellos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos esta curva de polarización. Me preguntarán, bueno, ¿y aquí qué podemos hacer, no? ¿Qué procede? Bueno, pues de aquí lo grafiqué de esta manera porque recuerden que antes de realizar las pruebas de polarización potenciodinámica se realizan las pruebas de potencial de circuito abierto, ¿no? Y las pruebas de potencial de circuito abierto se hacen porque a partir de ese dato se va a hacer un barrido de potencial. Se va a comenzar por medio de los datos catódicos y va a pasar
por ese potencial de equilibrio para generar los datos anódicos. Entonces, este potencial de equilibrio es muy importante, por eso les vuelvo a recalcar que es muy importante que realicen las pruebas de potencial de circuito abierto para obtener el potencial de equilibrio de este material en ese electrolito. Entonces, aquí podemos observar que tenemos en la componente en Y el potencial, ¿no? Que es menos 0.601 volt. Entonces, por eso lo grafiqué de esta manera, porque todo el análisis que se va a ser a partir de este potencial de equilibrio. Entonces, menos 0.601 volt. Vamos a buscarlo. Por aquí yo lo tengo ya marcado. Aquí está el potencial de equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a proceder? Si recordamos la ecuación de Butler-Volmer en la región lineal, esta ecuación, esta expresión, indica que, bueno, si queremos determinar la densidad de corriente de corrosión, tendremos que considerar solamente la parte lineal de esta curva de polarización. Esto solamente va a ser válido considerando datos muy cercanos al potencial de equilibrio o datos que estén en la zona lineal. Solamente es válida esta expresión. Entonces, vamos a considerar algunos datos que se acerquen al potencial de equilibrio. Yo, por lo regular, recomiendo, claro, hay que basarse en la norma, y estos datos van a variar de acuerdo a la velocidad de barrido que ustedes programen antes de realizar las pruebas de polarización. Entonces, yo recomiendo que se utilicen aproximadamente 10 datos, más menos 10 datos hacia arriba del potencial de equilibrio y 10 datos abajo de este potencial de equilibrio. ¿Por qué 10? ¿Por qué no 12? ¿Por qué no 15? Los podrían ser 10 datos, 12 datos, 15 datos. ¿De qué va a depender? Pues de que ustedes observen al graficar estos datos si están en una zona lineal. Si esta zona lineal observan que al graficar 20 datos, por ejemplo, ya no es tan lineal, bueno, pues entonces el análisis no será de manera correcta, ¿no? Entonces tendrán que acotar un poco más, en lugar de que sean 20 datos, tendrán que acercarlos más al potencial de equilibrio de manera que ustedes observen estos datos experimentales que son lineales, ¿no? En esta zona. Entonces, yo siempre considero 10 datos, pero pueden ser 12, 15, pueden ustedes jugar con esos valores, ¿no? Hasta que observen una zona lineal, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a hacer con estos datos? Estos datos los vamos a llevar, 10 datos, considerando este es nuestro potencial de equilibrio, 10 datos hacia arriba, 10 datos hacia abajo, vamos a tomarlos para obtener lo que es la densidad de corriente de corrosión, ¿sí? Que son los datos, así como salieron de la prueba experimental, ¿no? El dato del potencial y el dato de la corriente, el dato del potencial en volts y el dato de la corriente en amperes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, aquí vamos a obtener algo que se llama sobrepotencial. El sobrepotencial, electroquímicamente, en realidad es la diferencia entre el potencial necesario para iniciar una reacción de oxidación y reducción y el potencial obtenido a partir de una ecuación que es la ecuación de Nernst. Esta ecuación se utiliza para calcular el potencial de reducción de un electrodo fuera de las condiciones estándar, que son 1 molar, una atmósfera y una temperatura de 25 grados Celsius. Entonces, vamos a obtener lo que es el sobrepotencial. De manera experimental lo podemos obtener con los datos experimentales de esta manera. Vamos a obtener aquí el sobrepotencial.
¿Y cómo lo vamos a obtener? Bueno, pues vamos a, ¿recuerdan de esta expresión de, me paso acá, les digo que tengo estos datos acá porque no me quería pasar a los, uy, creo que no la tengo por aquí. Bueno, el dato era el sobrepotencial, no sé si recuerden que era el potencial menos el potencial de equilibrio. Entonces quiere decir que va a ser nuestro potencial menos el potencial de equilibrio, que es el que marqué, que obtuve de la curva que les mencionaba. Pero esta celda la vamos a fijar porque en realidad queremos que este potencial de equilibrio sea para todos estos datos, ¿no? Entonces vamos a restar lo que es el potencial menos el potencial de equilibrio y vamos a tener aquí un dato en 0. Ahorita les voy a decir por qué. Vamos a hacer lo mismo con la corriente para fijar nuestros datos en 0,0, en realidad, ¿no? Y obtener de ahí lo que es la pendiente, ¿no? Para determinar la densidad de corriente de corrosión. Entonces aquí hay un dato que les comentaba, que por qué corriente, por qué corriente, por qué densidad de corriente. En realidad, el análisis siempre se hace con la densidad de corriente. ¿Y la densidad de corriente cómo la vamos a obtener? Pues les comentaba, ¿no? Es la corriente entre lo que es el área expuesta en centímetros cuadrados del el electrodo que está inmerso en la solución, ¿no? El área que ustedes están exponiendo en el electrodo de trabajo, ¿no? En el experimental. Entonces, yo en este caso tuve un área de 1.5 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, vamos a dividir todos estos datos entre el área. Entonces vamos a fijar esta celda porque pues, es un valor constante del área y vamos a obtener esta densidad de corriente. Pero para fijarla en 0,0, vamos a obtener estos datos de manera que lo que hicimos con el sobrepotencial, para poner estos datos en 0,0. Vamos a obtener este dato menos el dato que corresponde al potencial de corrosión, ¿no? Que corresponde al potencial de equilibrio, ¿no? Pero de la corriente. Entonces, vamos a obtener aquí el dato. Vamos a fijar este dato también. Y vamos a obtener un valor en 0,0. Y como les comentaba, ¿no? Para obtener la densidad de corriente de corrosión a partir de los datos experimentales, si podemos observar, voy a traerme la expresión, esta expresión, porque nos va a servir mucho. Recordemos, si queremos obtener la densidad de corriente de corrosión a partir de la ecuación de Butler-Volmer, que considera solamente la zona lineal, la densidad de la respuesta en corriente de esta zona lineal, pues bueno, tendremos que graficarlo de esta manera, ¿no? En donde tengamos nuestra componente de la densidad de corriente en Y y nuestro sobrepotencial en X, ¿no? Para que a partir de la pendiente que obtengamos, pues podamos determinar lo que es la densidad de corriente de corrosión. Entonces, vamos a poner los datos de J en Y y del sobrepotencial en X, ¿no? Entonces, tenemos los datos de... Aquí lo voy a graficar. Sería este dato del sobrepotencial y este dato como les comento, ¿no? ¿Por qué 10 datos arriba? ¿Por qué 10 datos abajo? Bueno, yo este es un ejercicio que ya lo he hecho. Sabía que son 10 datos arriba, pero ustedes no precisamente pueden jugar con 10 datos, ¿no? Pueden aumentar este número de datos. A lo mejor con 12 datos, lo que sí les recomiendo es que para que se haga un buen análisis,
los datos que están utilizando en la sección anódica y en la sección catódica sean los mismos. Si son 10 datos que están utilizando en la rama anódica, pues bueno, que sean 10 datos en la rama catódica también. Y se puede observar que son lineales, ¿no? De aquí se podrían aumentar el número de datos, sí. Disminuir, pues no, disminuir no, porque en realidad ya son lineales, ¿no? Entonces, lo que se procede a hacer es determinar lo que es la densidad de corriente de corrosión, ¿no? Vamos aquí a quitar la línea para que obtengamos nada más los datos. Y a partir de estos datos, nosotros podamos hacer una regresión lineal de manera que podamos obtener la pendiente de esta recta, ¿no? Si podemos observar, aquí tenemos la pendiente de esta recta, que es 8 por 10 a la menos 5, ¿no? Entonces, vamos a observar que tenemos esto. Y de la expresión de Butler-Volmer, que les digo que quedaba de esta manera, considerando los datos experimentales, haciendo una relación ahí de la ecuación de la recta, para obtener los datos, el dato de densidad de corriente de corrosión, pues bueno, nos quedó esta expresión, ¿no? A partir de esta expresión, considerando los datos experimentales que les expliqué, obtuvimos esta expresión, ¿no? En donde la densidad de corriente de corrosión era igual a la pendiente de la recta por la constante, por la constante universal de los gases, por la temperatura, por el número de electrones transferidos, por la constante de Faraday. Entonces, aquí tengo unos datos ya listos para los podamos, como les comentaba, ¿no? El único dato experimental el único dato que pudiéramos obtener a partir de estos datos experimentales sería la densidad de corriente de corrosión, que es lo que no conocemos, ¿no? La pendiente en la que acabamos de calcular a partir de estos datos experimentales. Entonces, para determinar la densidad de corriente de corrosión, va a ser igual a la pendiente, que es, en este caso vamos a ponerla aquí pendiente M, es igual a 8 por 10 a la menos 5, ¿no? Ok, entonces la densidad de corriente de corrosión va a ser igual a esta pendiente por la constante universal de los gases por la temperatura, que les digo que como lo hice a temperatura ambiente, pues bueno, fueron 25 grados Celsius se considera, ¿no? Entre el número de electrones transferidos, ahorita les voy a explicar un poquito de esto, por la constante de Faraday, ¿no? Y bueno, vamos a tener aquí un dato de 1 por 10, 1.2, 1.027 por 10 a la menos 6. Esta es la densidad de corriente de corrosión. Y si quisiéramos obtener el valor de la resistencia a la polarización, pues bueno, recordemos que si graficamos el potencial, aquí lo tengo por aquí, vamos a recordar un poquito. Si graficamos el potencial contra la densidad de corriente, pues bueno, entonces la resistencia a la polarización será el inverso de la pendiente, ¿sí? Como yo grafiqué de esa manera, entonces vamos a tener que la resistencia a la polarización va a ser el inverso de esta pendiente, ¿sí? 12.500 ohms. Las unidades serían serían 1.027 amperes sobre centímetro cuadrado y 12.500 ohms por centímetro cuadrado, porque recuerden que lo dividimos entre el área, ¿no? Entonces, ya considerando eso, son unidades considerando el área, ¿no? Entonces, ya obtuvimos estos valores mediante campo bajo, les digo, considerando esta zona lineal, y se puede observar que efectivamente estos datos son muy lineales, ¿no? Entonces, el análisis es considerado como bueno, ¿no? Los resultados buenos.
¿Qué pasa ahora con la pendiente anódica y catódica? Bueno, pues, perdón, les quería explicar un poquito del número de los electrones transferidos. ¿Cómo determinar el número de los electrones transferidos? Bueno, pues yo les recomiendo que en el libro de Electrochemical Methods del BART, pueden encontrar una tabla en la que se pueden observar algunas reacciones electroquímicas en el sentido de la reducción. Viene de diferentes materiales, ¿no? En este caso, y son, bueno, con potenciales de electrodos, ¿no? De ciertos electrodos, dependiendo del material, ¿no? A 25 grados Celsius, ¿no? Y bueno, yo como consideré como les comentaba, estas pruebas que les estoy mostrando, estos datos experimentales, son de un acero IC316L. La cantidad mayor de mi elemento de aleación es hierro. Entonces considero al hierro como el material que va a transferir estos electrones, porque pues es el que más contenido en peso atómico tiene, ¿no? El material. Entonces consideramos que o quizás se preguntarían, ¿y por qué hierro 2? ¿Por qué la de arriba? ¿Y por qué no la de abajo? ¿No? Bueno, pues en realidad se tendría que tomar en cuenta la reacción que sea más fácil electroquímicamente por suceder, ¿no? En este caso, es más fácil que se lleve a cabo esta reacción que esta reacción. Entonces, se van a desprender 2 electrones y se van a considerar como Z 2 electrones, ¿no? Se van a liberar 2 electrones, no 3, porque, bueno, es más fácil que se lleve a cabo esta reacción electroquímica. Aquí tendrían que analizar, dependiendo del material que ustedes vayan a utilizar, cuál es la reacción que podría suceder, ¿no? De acuerdo al material que ustedes estén evaluando, ¿no? En este caso, yo les vuelvo a repetir, es hierro, ¿no? Y se desprenden o se liberan 2 electrones. Por eso es que en este análisis yo consideré que el intercambio de electrones serían 2, ¿no? O el número de electrones transferidos. El número de electrones transferidos serían 2. Porque la aleación es una base hierro. Bueno, entonces de aquí obtuvimos lo que es la densidad de corriente de corrosión y la resistencia a la polarización. Son 2 parámetros electroquímicos que se pueden determinar a partir de campo bajo. Pero ¿qué pasa con las pendientes anódica y catódica? ¿Cómo las podríamos obtener? Bueno, esas se obtienen de otra manera, ¿no? Y se pueden obtener mediante el gráfico mediante la gráfica que obtuve a partir de los datos experimentales considerando el logaritmo de la corriente y el sobrepotencial. Este gráfico me lo voy a llevar más arriba, porque aquí me va a dar trabajo verlo. Entonces, vamos a obtener los datos de la pendiente anódica y catódica. Esta es una manera, yo lo hago como empírica, un tanto empírico. Ocupo la ecuación de Stern-Angeli, porque si se dan cuenta, aquí tenemos, de la ecuación de Stern-Angeli, tenemos dos incógnitas, ¿no? Si lo podemos observar, ¿no? Tenemos 2 incógnitas. No sabemos quién es BA y no sabemos quién es BC. Entonces yo lo que hago a partir de estos datos experimentales es que mediante campo bajo yo obtuve la resistencia a la polarización y mediante campo bajo también obtuve la densidad de corriente de corrosión. Entonces, aquí lo que hago es que mi I-Cor sea igual a todo esto, o la densidad de corriente de corrosión sea igual a esto. Y como yo mi dato de densidad de corriente de corrosión la sé, porque ya la calculé por campo bajo, bueno, entonces propongo dos pendientes de Tafel, de manera que hago una extrapolación de esas pendientes y mediante la ecuación de Stern-Angeli meto estos datos de las pendientes, tanto anódica y como catódica, y de ahí obtengo la densidad de corriente de corrosión, que debe de ser igual a la que yo obtuve por campo bajo. Si
al obtener las dos pendientes de Tafel, me da igual la corriente de corrosión por campo bajo, bueno, entonces quiere decir que encontré estas pendientes, ¿no? Con esta extrapolación. Vamos a hacerlo para que lo entiendan, ¿no? Porque quizá, les vuelvo a repetir, si se los comento, no es como tan fácil de visualizarlo, ¿no? Entonces, aquí tenemos el logaritmo de la corriente, ¿no? Ya lo dividí entre el área, déjenme verlo nada más, para que si no lo dividí entre el área, no, lo divide entre el área, ¿no? Porque les digo que todo debe de ir entre el área. Bueno, ya tenemos lo que es el logaritmo de la corriente, el área, entonces les digo, vamos a proponer unos datos. ¿Y por qué se le llama campo alto? Bueno, porque en realidad se consideran unas pendientes, para obtener estas pendientes de Tafel, un poco más separadas del potencial de equilibrio. A lo mejor unos datos, unos 20, 30 datos más arriba del potencial de equilibrio, ¿no? Podría ser. ¿Cuántos datos? No lo sé. Les voy a decir, hay que ver de qué manera se ajusta para que obtengamos la densidad de corriente de corrosión por este método igual que el del campo bajo. Entonces, yo voy a proponer unos datos, por aquí tengo mis datos correctos ya de cuáles son los datos que debo de graficar, pero bueno, vamos a hacer el ejercicio para que lo observen, ¿no? Para que lo observen, vamos a graficar unos datos cualquiera. Recuerden que Aquí no es tan preciso que sean los mismos datos anódicos como catódicos, como en el caso de campo bajo, ¿no? Aquí pueden ser a lo mejor un poquito más de datos anódicos, un poquito más de datos catódicos, más o menos como la misma proporción, pero no pasa nada si en la rama anódica se pasan por 2 o 3 datos más, ¿no? Entonces pueden ser quizá 15 datos anódicos y 18 datos catódicos, ¿no? Entonces vamos a proponer aquí, a partir de este gráfico, unos datos anódicos y catódicos, ¿no? Vamos a agregar que una pendiente, para obtener los datos de la pendiente anódica, ¿no? Entonces, vámonos, aquí es necesario que les diga que los datos anódicos en realidad son los que están por debajo del potencial de equilibrio. Así están. Entonces, bueno, vamos a considerar que los datos anódicos son, y ahorita los vamos a observar, los datos anódicos son los que están por debajo del potencial de equilibrio. Entonces, yo voy a proponer unos datos en X, que es, nada más voy a recordar, en X son los datos de corriente, entonces voy a graficar primero la corriente, que es los datos del logaritmo de la corriente. En este caso deben de ser estos que preparamos aquí, considerando que son los datos que estoy graficando. Entonces, voy a considerar por debajo del potencial de equilibrio. Vamos a considerar estos datos, miren. Estos, que les digo que fueron estos, ¿no? En X recuerden que son los datos del logaritmo de la corriente. Y vamos a considerar los mismos. Ouch, no puedo hacer un... Ok. Vamos a considerar estos, pero con los mismos datos de arriba, ¿no? 209, 223. Entonces, vamos a observar qué fue lo que hice. Esto fue lo que hice. Consideré un número de datos para obtener las pendientes de Tafel. Fíjense que es como, ¿por qué lo hago de esta manera? Porque en realidad hay unos programas, o hay gente que lo hace, por ejemplo, a partir de unos programas, pero ahorita van a ver que son miles de pendientes que podemos obtener en esta rama anódica y también muchas pendientes que podemos obtener en esta rama catódica. Entonces, ¿cómo saber cuál es la pendiente correcta?
Porque, bueno, les digo, si aumentan el número de datos aquí, es una pendiente. Si corren un poco más los datos hacia arriba, es otra pendiente. Si corren los datos más hacia abajo, es otra pendiente. Y así. Entonces, ¿cómo saber en realidad cuáles son los datos correctos? Ahorita les voy a mostrar. Entonces, vamos a obtener las dos pendientes. La pendiente anódica, aquí grafiqué de manera aleatoria cualquier dato. Y los datos de la pendiente catódica. Entonces, vamos a agregar otros datos que llamemos catódicos, y estos van a estar por encima del potencial de equilibrio. Entonces, vamos a proponer algunos. Estos son, sí, por encima del potencial de equilibrio. Ok. Entonces, vamos a proponer, recuerden que en X debe de estar los de la corriente, y en Y los del potencial, ¿no? Entonces, que coincidan 115, 131. Ok. Entonces, vamos a observar aquí estos datos, ¿no? Ya grafiqué estos datos y estos datos. ¿Por qué? Porque en realidad voy a quitar este gráfico, nada más para que lo observen de una mejor manera. Yo propuse estos datos, este número de datos y este número de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Yo lo que hago es proponer agregar una línea de tendencia, porque vamos a obtener una pendiente, la pendiente de una recta, y lo mismo con esta, ¿no? Lo mismo con estos datos. Vamos a agregar una línea de tendencia porque vamos a obtener una pendiente, el dato de la pendiente anódica y de la pendiente catódica. Entonces, ya tenemos aquí dos datos, ¿no? Lo que hacemos es, vamos a extrapolar estos datos de manera que se observen ay, es que no los tomé todos, perdón. De manera que se observen para que se intersecten estas dos rectas. Si se dan cuenta, ahorita regreso a un gráfico para que lo puedan observar de una mejor manera, pero vamos a darle aquí una extrapolación, una pequeña extrapolación, porque recuerden que se tienen que cruzar estas dos rectas, y donde se cruzan estas dos es en donde está nuestra corriente de corrosión y nuestro potencial de corrosión, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo mismo en esta, vamos a extrapolar estas pendientes. Y bueno, ya ahí tenemos un cruce, ¿no? Un cruce de estas dos pendientes. Quiere decir que si se cruzan, ok. Entonces, estos datos, vamos aquí a volver a poner nuestro gráfico. ¿Y qué es lo que procede? Bueno, pues vamos a traernos la ecuación de Stern-Gary para determinar lo que es las pendientes anódica y catódica. Vamos a observarla y les vuelvo a comentar, ¿no? Entonces, yo tengo aquí una resistencia a la polarización que ya la conozco. Yo tengo mi resistencia a la polarización. Es más, ahorita vamos a poner ese dato. Y vamos a poner el dato de densidad de corriente de corrosión que obtuvimos mediante campo bajo también, ¿no? Entonces, siguiendo esta... me la voy a copiar de acá, que ya la tengo. Siguiendo esta expresión, si se dan cuenta, tenemos RP. ¿Por qué cambié RP y por qué no RP aquí y JCorr? Porque ahorita les voy a decir que yo experimentalmente, al mover estos datos, las pendientes que yo proponga me deben de dar igual a la densidad de corriente de corrosión. Vamos a recordar cuáles fueron los datos de densidad de corriente. Aquí lo voy a poner como campo bajo. Campo bajo. ¿Qué obtuve? ¿Alguien recuerda qué obtuve por campo bajo?
¿Qué parámetros estimé por campo bajo? ¿Alguien puede participar? Obtuvo la resistencia a la polarización, doctora. Muy bien, ajá, ¿y qué más? Y la densidad de corriente. Corrosión. Muy bien, perfecto. Ah, ok, vamos a traernos estos datos. Ok, gracias. Vamos a traer, bueno, andan por acá abajo. Recuerda que eran 12.500, ¿no? Ahorita lo checamos. Y la densidad de corriente de corrosión, esa sí me la voy a traer directa porque no recuerdo bien el dato. ¿Cuál era? Acá está. 12.500, sí, ¿no? Era la resistencia a la polarización. Y vamos a traernos este dato, ¿no? Este dato de la densidad de corriente de corrosión, que era 1.027 microamperes, ¿no? Entonces ya tenemos estos dos datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí con esta expresión? Pues bueno, lo que vamos a hacer es... vamos a obtener lo que es, bueno, vamos a hacerlo. J-core va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a nuestra pendiente anódica, vamos a poner aquí el dato de BA, vamos a poner por acá el dato de BA, el dato de BC, vamos a ponerlos como positivos y vamos a meter los datos negativos en la expresión, ¿ok? Entonces, J-core va a ser igual a BA, que va a ser, vamos a ponerle ahorita, es más, ya los obtuvimos, ¿no? BA es 0.1281. 0.1281. Espero que me sigan, ¿eh? Y si no me siguen, me dicen, ¿no? Eso está pendiente que calculé de los datos anódicos. Y de los datos catódicos es 0.0696. 0.0696. 0.696, ok. Y les digo, los positivos negativos, bueno, los vamos a poner aquí directamente en la expresión. Entonces, sería BA por BC, ¿sí? BA por BC entre 2.303 por BA, en realidad sería más por menos, por BC, y aquí también sería menos, ¿no? Sería un número negativo, por RP, ¿no? RP, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, es este valor de BA por BC entre 2.303 por BA más BC, pero como tiene signo negativo es menos, por la RP, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, fíjense, aquí obtuvimos una densidad de corriente de corrosión de 5.45, la cual está súper alejada del valor que nosotros calculamos por campo bajo. Entonces, por campo bajo, queremos llegar a este valor, lo pongo en rojo, queremos llegar a este valor. ¿Para qué? Para que a la hora de que estas dos queden igual, bueno, nosotros sepamos que las pendientes que hemos encontrado son las correctas, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo lo que hago experimentalmente es jugar con estos valores más hacia arriba, más hacia arriba, más hacia abajo, casi siempre. Doctora, sí. Ahí es 0.0696. Ay, gracias, 0.06. 96. Gracias, doctor. Gracias, doctor Campos. Mire, ya puso atención muy bien. Ok, miren, nos da un valor que en realidad está alejado, ¿no? Y nos da negativo incluso, debe de dar positivo y muy cercano a este valor. Entonces, lo que se pretende hacer es jugar con estos valores, les digo, por experiencia propia, por lo regular están como cercanos al potencial de equilibrio, no tan cercanos como aquellos que determinamos por campo bajo, pero sí se acercan a estos valores.
Entonces yo aquí tengo unos valores ya para no estar jugando. Yo nada más aquí les propuse estos valores de manera aleatoria para que vieran que daba un valor de densidad de corriente, ¿no? Pero vamos a poner los valores que yo ya tengo por ahí y para que observen que cuando se llega a ese valor, pues bueno, quiere decir que ya encontramos las pendientes, ¿no? Entonces vamos aquí a modificar estos datos, porque pues, les digo, ya tengo yo estos datos exactos. Les digo, ustedes, es un trabajo como un poco tedioso, pero en realidad se puede llegar exactamente al valor, ¿no? Exactamente al valor. Entonces solo es cuestión de un poquito de paciencia, se pueden obtener estos valores, ¿no? Aquí yo los marqué en azul. Y vamos a marcar en Y. Nada más aquí recuerden bien quién es X, quién es Y, para graficarlos bien, ¿no? Si no, puede que estos valores se les salgan del gráfico, ¿no? Si no los grafican bien. Entonces, BA, ya los puse como estos valores. Voy a modificarlos de BC de una vez. Voy a poner estos valores que yo tengo ya marcados aquí, les digo en azul. Yo ya determiné esto, jugué con estos valores y bueno, me di cuenta que estaban entre este rango de valores experimentales, ¿no? Entonces, en X están la densidad de corriente y en Y están los datos del sobrepotencial, ¿no? ¿Ok? Miren, y obtuvimos, como les digo, es muy ambiguo hacerlo desde un equipo en donde les da unas pendientes una pendiente que no sabemos si en realidad estén bien, ¿no? Yo sugiero siempre, para que se cercioren que están haciendo bien las cosas, que lo hagan de esta manera, ¿no? Porque a lo mejor un equipo, yo la verdad es que no le confiaría demasiado, ¿no? Entonces aquí obtuvimos unas nuevas pendientes, si se dan cuenta. Yo recorrí estos datos ahora y me quedaron en esta posición, más cercanos al potencial de equilibrio. Aquí entonces tengo una pendiente anódica de 0.0685 y una pendiente catódica de 0.0522, ¿no? 0.05, si me equivoco me dicen, por favor, 0.522, ¿no? Y tenemos BA menos BC por... ok, a ver, déjenme ver si me equivoqué en algo. Déjenme ver porque sí debería de dar aquí. Tenemos el valor del no, sí lo cambié. 0.685, a ver, déjenme revisar bien, 0.0685, 0.0522, a ver, déjenme ver qué hice mal, pero, miren, es que lo tengo aquí, ya sé, aquí este valor, lo que pasa es que, si es BA, BC, a ver, déjenme ver qué hice mal. Aquí tengo BA, BC, no sé, tal vez haya agarrado mal los datos, ahorita lo corroboro. Este es BA, este es BC. Y, a ver. Es que aquí sí tengo menos 0. Es que tengo las mismas pendientes, menos 0.685. A ver, menos 0.685, 0.522, ¿no? Tengo la misma. Pero lo puse como negativo, más bien, ¿no? A ver. Sí, ¿no? Uy, perdón, era un signo, ¿no?
en realidad es negativa, se tiene que considerar como negativa la parte catódica, ¿no? Con todo y signo. Considerando con todo y signo, miren, perdón, se me fue el signo, ¿eh? Considerando el signo, lo vuelvo a repetir, no considerando el signo, miren lo que nos da, ¿no? Pero considerando el signo, aquí nos da exactamente, esto es por campo alto, por campo alto, por campo alto y por campo bajo. Por campo alto me dio 1.029 y por campo bajo 1.027. ¿Sí? Entonces ya está muy aproximado. Bueno, a lo mejor si quisieran aproximarlo a 0.027 se podría hacer, ¿no? Pero yo un punto 1.029 lo considero como perfecto. Entonces, quiere decir que ya encontré mis dos pendientes de Tafel, ¿sí? Estas, por lo regular, están dadas en milivolts. Esta, por 1 exponente a la 3, vamos a ponerle, y sería la BA, y la BC igual a, vamos a multiplicarla por -1, porque siempre se pone como dato positivo, por este dato, por 1 exponente a la 3, ¿no? Para dejarlo en milivolts, ¿no? Por 1 exponente a la 3, ¿no? En milivolts, ¿no? Entonces, esto estaría dado en milivolts sobre década. Las unidades, ¿no? Entonces, milivolts por década. Entonces, ya tenemos aquí nuestros otros dos parámetros electroquímicos, que son los que obtuvimos por campo alto. No sé si tengan alguna duda, pero les vuelvo a repetir de manera rápida, ¿no? Obtengo los datos de campo bajo, la resistencia a la polarización y la densidad de corriente de corrosión mediante la ecuación de Butler-Volmer, considerando la zona lineal de la respuesta en corriente, ¿sí? Y de ahí, con la ecuación de Stern-Getty, esta expresión de Stern-Getty, lo que hago es obtener las pendientes de Tafel, ya una vez de que tengo los valores de densidad de corriente de corrosión. Solamente juego con los datos experimentales de manera que esta densidad de corrientes de corrosión se iguale a la que obtuve por campo bajo. Y cuando se iguale, quiere decir que encontré las dos pendientes de Tafel, ¿sí? La pendiente anódica y la pendiente catódica. Ahora a lo mejor se preguntarán, ¿y cómo obtienes la densidad de corriente de corrosión? Porque no sé si recuerdan este gráfico en donde les decía que todo lo que se obtiene, todos los parámetros que se obtienen son en este punto, en realidad, ¿no? Se obtiene la densidad de corriente de corrosión, se obtiene la pendiente catódica y la pendiente anódica en este punto. Y cuando están cruzados todos estos, o al menos las dos pendientes anódica y catódica, pues bueno, ahí en ese punto, si recorremos hacia el eje Y, vamos a obtener el potencial de corrosión, que a veces coincide con el potencial de equilibrio, a veces no. A veces es un poquito más arriba, a veces un poquito más abajo. Aquí, por lo que observo, está un poquito más corrido hacia arriba que el potencial de corrosión. Entonces, sería cuestión de trazar nada más una línea de manera que pudiéramos extrapolar este punto hacia el eje Y para obtener la densidad, el potencial de corrosión. No sé si tengan alguna duda, chicos, pero son los parámetros electroquímicos que les mostré que teníamos que determinar mediante campo bajo, campo alto, resistencia a la polarización, densidad de corriente de corrosión, la pendiente anódica, la pendiente catódica y el potencial de corrosión. Por mi parte, sería todo y estoy atenta a las preguntas o dudas que tengan, ¿no? Bueno, compañeros, ¿alguna pregunta que tengan para la doctora?
En mi caso yo tengo una pregunta, doctora. Sí, Cuando nos hablaba del OCP, sí. nos decía que teníamos que esperar una estabilización. Ujú. ¿Qué indica físicamente ya en la muestra esa estabilización del OCP? Mira, O sea, ¿qué está eso, sucediendo en la muestra? sí, es muy buena pregunta. Esa ya me la habían hecho en alguna clase. En realidad, físicamente, porque tú no observas nada, ¿no? Si en realidad no hay una perturbación al sistema, ¿qué es lo que pasa o por qué no se estabiliza de manera rápida, ¿no? Lo que pasa, Mauricio, que esto tiene que ver con la termodinámica del sistema. Entonces, lo que va a pasar es que los productos y los reactivos deben de formarse, pero no se forman de manera igual. Siempre hay etapas limitantes en el proceso, ¿no? Una etapa limitante quizá podría ser la liberación del oxígeno que se da en la semirreacción catódica, por ejemplo, la liberación del hidrógeno. Entonces, estas etapas que pueden limitar un poco al sistema van haciendo que los electrones en la interfase del material, hay por ahí un intercambio de ellos, pero, como les comenté, ¿no? Se forman las reacciones anódicas y las reacciones catódicas, ¿no? Pero estas no se forman de manera rápida. Puede ser que los reactivos se formen de manera rápida, pero los productos no lo sean tanto, ¿sí? Entonces, mientras no exista ese equilibrio entre las dos semirreacciones, no se va a estabilizar el potencial y es por eso que tarda un determinado tiempo. Oh, ok. Y otra pregunta, doctora. Sí. Bueno, nos mencionaba también en cuanto al número de electrones cedidos Sí. en la ecuación de Boltzmann, que eso va de acuerdo al material. Sí. Pero, bueno, no siempre se trabaja con materiales puros, ¿no? O con elementos puros. Claro. Justamente, pues, la línea de investigación de nosotros, ¿no? Los boruros. Sí. En estos casos que se trabaja con compuestos Fe2b, Fe2b, ¿cómo definimos estos números de electrones cedidos? Sí, es muy buena tu pregunta porque en realidad trabajamos con materiales recubiertos, ¿no? Y bueno, yo en un principio también creería, bueno, pero si esto tiene una capa en la superficie de boro, ¿no? ¿Por qué no considerar el boro, no? Porque en realidad debes de considerar de tu material base cuál es el porcentaje mayor de tu aleación, ¿no? De tu elemento de aleación. En este caso, por lo regular es el hierro, ¿no? En algunos casos puede ser el níquel, en algunos casos puede ser el cobalto, pero sí es importante considerar eso, ¿no? Por ejemplo, te puedo mencionar así rápidamente que en electrodeposición, si son el número de electrones transferidos, sí es diferente, por ejemplo, ¿no? Depende de las reacciones que se van dando, ¿no? En el proceso de electrodeposición. Puede ser que al principio se dé se transfiera un electrón y en el siguiente se transfieran dos, ¿no? Entonces ahí depende, ¿no? Pero en este caso, como consideramos un material base, debemos de considerar el elemento de mayor porcentaje atómico, ¿no? Oh, ok. Compañeros, ¿alguna otra pregunta? Perdón, no escuché. No, doctora, creo que ya no hay preguntas. Ok. Bueno, en ese caso, agradecemos mucho a la doctora Ivonne que nos acompañó este día, que nos instruyó acerca de esta técnica para evaluar la corrosión en materiales. Doctor Iván, no sé si quiera dar algún comentario final. Bueno, para invitar nuevamente a las personas que estén interesadas en el siguiente webinar que se desarrollará el día
jueves 13 de mayo a las 11 horas, en donde la doctora Mejía va a abordar también procedimientos experimentales para evaluar la resistencia a la corrosión utilizando la técnica de impedancia electroquímica. Y bueno, pues ante todo, muchas gracias por su participación y nos vemos próximamente. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación.